En el cielo crepuscular australiano encontramos a uno de los mamíferos más abundantes del planeta. El murciélago. Pertenece al segundo orden más numeroso de mamíferos detrás de los roedores, y son los únicos capaces de mantener un vuelo sostenido. Un grupo de murciélagos, el de los zorros voladores, es uno de los más gregarios. Viven en ruidosas colonias de decenas de miles de individuos. Pasan el tiempo comiendo, peleándose por el espacio u ocupados con su tórrida vida amorosa. Se los puede encontrar suspendidos de las ramas de los árboles por toda Australia, una inmensa isla continente, hogar de algunos de los animales más extraños y fascinantes del planeta. Como una exuberante franja verde en mitad de la bulliciosa metrópolis de Sydney, en Australia, está Centennial Park. Y en las copas de sus árboles viven unos 20.000 zorros voladores. Deben su nombre a su largo hocico, que les da un aspecto zorruno. Pertenecen a una especie muy antigua. Se han encontrado fósiles de antepasados suyos fechados hace alrededor de 58 millones de años. Hay 4 especies de zorro volador en Australia, pero estos, los zorros voladores de cabeza gris, son los más numerosos. Tienen un característico collar anaranjado y, a diferencia de otros murciélagos de la fruta, están cubiertos de pelo hasta los pies. Con una envergadura de más de 1 metro, son los murciélagos de la fruta más grandes de Australia. A estos mamíferos, altamente sociables, les gusta vivir agolpados en grupos muy numerosos a lo largo de toda la costa este de Australia, desde los frescos bosques de Victoria en el sur hasta las extensiones tropicales de Queensland en el norte. Donde quiera que van, los murciélagos son increíblemente ruidosos. Los sonidos que emiten constituyen una compleja forma de comunicación. Se han registrado más de 30 sonidos distintos emitidos por zorros voladores de cabeza gris. Estos grandes grupos se desplazan de un lugar a otro a medida que sus árboles favoritos florecen y dan sus frutos. Son extremadamente adaptables y pueden vivir en lo más profundo de las selvas, en tierras de labranza e incluso al lado de los humanos. Esta colonia vive en un parque en el centro de un pueblo de Nueva Gales del Sur. Los zorros voladores son tan flexibles que se han adaptado al tráfico de coches que circulan por delante del lugar donde descansan y duermen, y no les asusta la cercanía de los humanos. Para los zorros voladores, la llegada de la noche significa que es la hora de comer. Cada atardecer alzan el vuelo en masa para buscar comida.
La altura de su vuelo varía en función de la topografía del terreno, pero suelen volar a alturas de entre 30 y 80 metros y a una velocidad de entre 24 y 40 kilómetros por hora. Muchos murciélagos utilizan un sistema de radar orgánico llamado ecolocalización para detectar a los insectos y atraparlos. Pero los zorros voladores no cazan presas vivas, comen fruta, por lo que no utilizan la ecolocalización, utilizan la vista. Sus grandes ojos están especialmente adaptados para reconocer los colores en la oscuridad, y con la ayuda de su excelente olfato pueden identificar fácilmente los frutos y flores comestibles. Estos murciélagos han encontrado uno de sus alimentos favoritos, flores de eucalipto. El eucalipto es uno de los árboles más importantes y representativos de Australia. Existen cientos de especies distintas, muchas de ellas llamadas aquí árboles de la goma. Sus flores son ricas en néctar y a los zorros voladores les encantan. Pero no son los únicos animales que salen a comer cuando se ha puesto el sol. De hecho, los animales salvajes de Australia tienen una intensa vida nocturna. Los wombats y las zarigüeyas australianas son nocturnos, al igual que los cuocas, unos pequeños marsupiales. Todos ellos se alimentan principalmente de noche. Y los pingüinos azules se pasan el día pescando, de modo que dedican la noche a las relaciones sociales. Pero los zorros voladores utilizan la noche para engullir toda la comida posible. Tienen un sistema digestivo muy rápido, y en una sola noche pueden comer el equivalente a 2,5 veces su peso corporal. Es la única forma de obtener proteínas suficientes de la fruta que comen. Están bien adaptados para alimentarse de flores y frutas. Su paladar tiene unas profundas hendiduras contra las que aplastan la comida con la lengua. Son capaces de procesar grandes cantidades de comida a gran velocidad, aspirando el néctar de las flores o masticando fruta. Los zorros voladores contribuyen a diseminar distintas especies de árboles y plantas. La mayoría de las especies de árboles se propagan produciendo polen y semillas que contienen su información genética. Dependen del viento, los insectos y otros animales para dispersarlas y garantizar así su supervivencia. La comida tarda entre 12 y 24 minutos en atravesar el aparato digestivo de un zorro volador. Cuando expulsan las semillas o el polen, a menudo se han trasladado ya a otra zona, dando a la planta la oportunidad de reproducirse en otro lugar. Llega el nuevo día al Centennial Park de Sydney, y los zorros voladores regresan al lugar donde descansan durante el día, su campamento. El campamento es el centro de la vida de los zorros voladores. Es el lugar donde descansan después de comer, donde encuentran pareja, se reproducen, protegen a sus crías y discuten con sus vecinos. Dentro de cada zona geográfica suelen regresar siempre a los mismos campamentos, uno para el verano y otro para el invierno. Las hembras quedan preñadas durante el invierno y crían a sus pequeños en el campamento durante el verano, antes de volver a aparearse. En las tierras de cultivo del interior de Nueva Gales del Sur, 240 kilómetros al norte de Sydney y cerca de la localidad de Muswellbrook,
hay una colonia aún mayor, de unos 40.000 individuos. A los zorros voladores les gusta vivir en campamentos absolutamente abarrotados, y Musselbrook no es ninguna excepción. La colonia ocupa hasta el último árbol, enredadera o arbusto disponible. Con los problemas de superpoblación del campamento, cada zorro volador que regresa a casa después de comer tiene que aterrizar en un espacio minúsculo. Pero con la envergadura de sus alas y la falta de espacio para maniobrar, el aterrizaje es complicado. Deben seleccionar visualmente el lugar, reducir la velocidad modificando el ángulo de sus alas como si fueran los alerones de un avión, y a continuación detenerse en el aire y ocupar su lugar. Los zorros voladores necesitan desarrollar sus habilidades aéreas. A menudo los individuos más jóvenes e inexpertos se estrellan contra ramas o arbustos y sufren daños en las alas. Las alas de los murciélagos están formadas por tejido vivo, de modo que las pequeñas perforaciones o desgarros se cierran solos, pero un agujero más grande puede comprometer su capacidad de volar y de alimentarse. Su maniobrabilidad se debe a la composición física de sus alas. Son translúcidas y están formadas por dos capas de piel casi totalmente carente de pelo, que se extienden sobre una mano de 5 dedos. Entre las dos láminas de piel hay una fina capa de tejido conectivo surcado por vasos sanguíneos, nervios y fibras de elastina. Para ser aerodinámicamente eficientes, los zorros voladores necesitan que sus alas sean lo bastante resistentes para no rasgarse durante el vuelo, y al mismo tiempo lo bastante flexibles para envolver su cuerpo cuando descansan. Es la elastina que refuerza las membranas de las alas la que hace que esto sea posible. Sus alas son necesarias para alzar el vuelo, volar y alimentarse, por lo que su supervivencia depende de que las mantengan en perfecto estado. Por ello dedican una parte de cada día al mantenimiento de sus alas. Limpian meticulosamente cada centímetro cuadrado de estas membranas. Las alas de los zorros voladores no solo son útiles para volar. Las membranas se extienden sobre una estructura que recuerda a una mano humana alargada, con su pulgar incluido. E igual que nuestros pulgares, son tremendamente útiles. Funcionan como unos prácticos ganchos y como herramientas para trepar. Permiten a los zorros voladores escalar los árboles y colocarse en posiciones a las que difícilmente podrían acceder volando.
Estos pulgares también son unas armas muy eficaces. Rematados por una afilada uña, estos dígitos de los murciélagos son la herramienta perfecta para defender su lugar en la colonia. Pelearse a empujones por los mejores lugares es uno de los principales pasatiempos de los zorros voladores. Y las ramas de los árboles donde descansan de día es donde tienen lugar esos juegos de poder. Aunque a nuestros ojos todos estos árboles parecen bastante similares, para un zorro volador cada centímetro de cada rama tiene un significado social. En el campamento de los murciélagos existe una jerarquía. Los machos muestran su poder ocupando y defendiendo los mejores lugares en los árboles. Los lugares más altos y frescos de los árboles, situados en el centro del campamento, son las propiedades más codiciadas. Si un macho consigue establecer su territorio en uno de estos lugares, tendrá una posición social más elevada y por tanto será más atractivo para las hembras. Cuando un macho se ha apropiado de uno de los mejores sitios, tiene que defenderlo con uñas y dientes. El otoño es la época del año en la que los constantes forcejeos y empujones pueden dar sus frutos. Es la época de apareamiento, y los machos que tienen más éxito son los que más se han esforzado previamente por ocupar los puestos más elevados de la jerarquía. Este macho ha conseguido retener uno de los lugares más preciados, en lo más alto de uno de los mejores árboles. Es su forma de demostrar su poder y superioridad a las hembras. El sistema de apareamiento de los zorros voladores de cabeza gris se denomina lek. Las hembras deciden con qué macho se aparean en función del lugar que éste ocupa en el campamento. Cuanto mejor es el sitio, mejores son los genes del macho. O al menos esa es la teoría. Esta hembra ha elegido a uno de los machos dominantes como compañero y se traslada para estar con él en su rama. Pero no es la única. Aquí hay otras hembras que también lo han elegido a él. Hasta 5 hembras pueden formar su harén durante esta época de apareamiento. El macho da comienzo al ritual olfateando a su compañera. La hembra tolera sus atenciones y a continuación se asean mutuamente. Este proceso puede llegar a durar media hora. Después de una prolongada fase preliminar, la cópula es bastante rápida. Y una vez más, los pulgares resultan muy útiles. La hembra puede parecer no muy entusiasmada, pero se ha trasladado voluntariamente desde su lugar en el árbol para estar con este macho dominante. Ahora copularán hasta 4 veces por hora a lo largo de varios días. Los machos subordinados no tienen tan asegurado el éxito en la reproducción.
No han sido lo bastante fuertes o agresivos como para conquistar un lugar en el centro de la colonia y en las copas de los árboles más altos. Estar en la periferia del campamento, en los lugares menos deseados, significa que las probabilidades de formar un harén son mucho menores. Por eso estos machos tienen que esforzarse más para encontrar compañera entre las hembras que no han elegido a un macho dominante. No se sabe muy bien por qué algunas hembras rechazan el sistema jerárquico. Este macho de rango inferior ha tenido éxito y ha encontrado a una hembra. Los murciélagos que operan fuera del sistema de harenes suelen ser monógamos y pueden permanecer con su pareja durante toda la época de apareamiento. Pero este joven macho subordinado aún no ha encontrado a su pareja. Y no puede quedarse cruzado de brazos esperando a que las hembras acudan a él. De modo que tiene que calibrar sus posibilidades y probar suerte con todas las hembras que encuentre. Utiliza las garras para desplazarse por el árbol en busca de hembras. El joven macho está cubriendo mucho terreno e inspecciona a todas las hembras con las que se tropieza. La decisión de copular o no la toman las hembras. Y por ahora le muestran su falta de interés ignorándolo por completo, apartándose o utilizando sus garras para dejar las cosas claras. Pero este aspirante a Don Juan no se rinde así como así. Continúa recorriendo el árbol sin desanimarse, olfateando a las hembras para ver si se muestran receptivas y le permiten pasar a la siguiente fase. Durante mucho tiempo parece una tarea inútil. Pero es vital para la supervivencia a largo plazo de la colonia que incluso él tenga éxito en la época de apareamiento. Aunque estas colonias son muy numerosas, los zorros voladores son una especie vulnerable. Cada año mueren miles de ellos por los disparos de los granjeros, en incendios o a causa de las sequías. De modo que este joven ardiente tiene que ser perseverante. Y finalmente encuentra a una hembra lo bastante interesada como para aparearse con él. La época de apareamiento es un periodo de gran actividad para los zorros voladores. Salen a comer cada noche y regresan al campamento durante el día para aparearse. Pero esta época termina con la llegada del invierno. Las hembras preñadas disfrutarán de una vida mucho más tranquila en el campamento durante los 6 próximos meses. Cuando el sol se eleva en el cielo, llega la hora de irse a dormir. Dada la inclinación de los murciélagos a vivir tan juntos, las horas de descanso son considerablemente ruidosas y movidas.
Estas también son las horas en las que los murciélagos hacen sus necesidades. Y para ello tienen que ponerse cabeza arriba. La colonia se encuentra a unos 16 kilómetros del lugar donde estuvieron alimentándose anoche, y el polen que transportan en el pelo y las semillas que contienen sus excrementos contribuyen a la dispersión de ciertas especies de árboles. Antes de irse a dormir, los zorros voladores tienen que hacer muchas cosas. No solo tienen que aterrizar en su lugar, asearse, defender su posición y hacer sus necesidades. Además, tienen que ajustar su temperatura. Como nosotros, los murciélagos están regulando constantemente su temperatura corporal. Su temperatura óptima oscila entre los 35 y los 40 grados. Con el clima a menudo extremo de Australia, esto no siempre es fácil, y ahí entran en juego las alas. Los vasos sanguíneos que surcan las membranas de las alas ayudan al murciélago a regular su temperatura. Extender las alas puede ser tanto un gesto de superioridad como un modo de absorber el calor del sol. Y en los días de más calor las utilizan para abanicarse. Cuando hace frío, se envuelven en ellas para retener todo el calor corporal posible. Dada la envergadura de sus alas, tienen membrana de sobra para usarla como manta e incluso como impermeable cuando llueve. Una vez que han conseguido ponerse cómodos, es hora de descansar un poco. Para los animales que duermen cabeza abajo, es esencial asegurarse de que su agarre es lo suficientemente firme como para no caerse. Los zorros voladores cuentan con una asombrosa adaptación muy útil en su vida del revés, unos pies con un mecanismo de anclaje automático. Cuando un murciélago se cuelga de una rama, los músculos de sus patas se contraen para cerrar los dedos. Es un mecanismo similar al de un trinquete que mantiene los dedos cerrados con una fuerza extraordinaria. De esa forma los zorros voladores pueden descansar con toda tranquilidad, incluso sacudidos por fuertes vientos. Otra notable adaptación es que sus patas pueden girar en ambos sentidos, lo que les permite mirar en una u otra dirección sin tener que cambiar su agarre. Esto es posible porque las articulaciones del fémur de los murciélagos pueden girar, y sus rótulas son prácticamente inexistentes, lo que les permite un mayor grado de rotación. Los zorros voladores cuentan con otra modificación esencial para pasar mucho tiempo cabeza abajo: su sistema cardiovascular. Un humano no podría pasar tanto tiempo suspendido de esta forma, porque empezaría a acumularse la sangre en los pulmones y en la cabeza. Aunque los murciélagos tienen un sistema cardiovascular similar al nuestro, su corazón es anormalmente grande. En relación con el peso de su cuerpo,
Su corazón es al menos el doble de grande que el de otros mamíferos de tamaño similar. Su gran tamaño les permite mantener suficiente sangre circulando para evitar que se acumule en el cerebro. Además de dormir, los zorros voladores descansan boca abajo. Y si no tienen sueño, simplemente toman el sol. Pasan la mayor parte del día dormitando y descansando en los árboles. Pero dado que son una de las presas favoritas de aves de presa y pitones, tienen que permanecer siempre alerta y atentos a todo lo que ocurre a su alrededor. En el corazón de Sídney, el sueño de los zorros voladores de Centennial Park se ve interrumpido por unos visitantes aéreos. Un grupo de cacatúas negras empieza a describir círculos alrededor del campamento. Tienen aproximadamente el mismo tamaño que los zorros voladores y son igual de ruidosas. Las cacatúas parecen estar molestando deliberadamente a los murciélagos. Quizá intentan intimidarlos para hacerlos huir y apropiarse de los árboles. Al cabo de un rato, las estridentes aves deciden seguir su camino, y por fin los zorros voladores pueden descansar un poco, después de unos cuantos empujones. En la colonia de Musselbrook, la bucólica tranquilidad es interrumpida por la llegada de un monstruo de metal. Aunque los zorros voladores han establecido aquí su campamento intencionadamente, el sonido del silbato del tren los sobresalta y alzan el vuelo en un arranque repentino de actividad diurna. Después tardan un rato en volver a relajarse. Al atardecer, los zorros voladores están despiertos e inquietos. Una vez más es casi la hora de abandonar el campamento y salir a buscar la cena. El sistema de anclaje de sus patas los ha mantenido firmemente sujetos a las ramas durante todo el día. Ahora llega el momento de liberar este potente agarre. Para soltarse de la rama tienen que batir las alas hasta alcanzar la posición horizontal. Al eliminar el peso de las patas, estas se sueltan de la rama. Pero esta maniobra tiene su técnica, y al principio los pilotos inexpertos pueden tener problemas para soltar las ramas.
La salida del campamento al caer la noche es un proceso mucho más complejo de lo que parece. La clave es saber esperar. Según el tipo de árboles que estén floreciendo o dando frutos, los zorros voladores pueden tener que volar hasta 40 kilómetros para encontrar comida. En teoría, los primeros en salir son los que podrán disfrutar de la comida más cercana, pero también corren un mayor riesgo de ser atacados por predadores como milanos o águilas. Al final, suelen ser adultos como estos, las hembras más débiles, los que parten primero. Son los más hambrientos y están más dispuestos a arriesgarse. Como los derechos de reproducción, el momento de la partida de los machos adultos está relacionado con su posición social. Durante la época de apareamiento, un zorro volador que tenga un harén no podrá abandonar su puesto hasta que la última de sus hembras haya alzado el vuelo, para evitar que en su ausencia se aparee con ellas otro macho de rango inferior. Los machos subordinados, si no están esperando para intentar copular con las hembras de un macho dominante, parten al mismo tiempo que las hembras adultas. Pero antes o después, todos alzan el vuelo. A medida que se alargan los días y el invierno da paso a la primavera, las hembras se encuentran en su sexto mes de gestación y están a punto de tener a sus crías. Cuando se acerca el momento, las futuras madres se alejan de los machos. La época de cría coincide con la primavera australiana, de septiembre a noviembre. Las hembras paren durante el día, suspendidas boca abajo. La cría emerge cabeza abajo y la madre la recoge con sus alas. Poco después, empieza a alimentarse de una mama situada bajo el ala de su madre. Esta amamantará al pequeño al menos durante 6 semanas desde su nacimiento. Las crías todavía no pueden regular su temperatura corporal, por lo que es muy importante que se mantenga tan cerca de su madre como sea posible. Cuando hace demasiado frío, la madre envuelve al pequeño en sus alas. Y cuando hace demasiado calor, lo abanica suavemente con una de ellas. La cría estará estrechamente unida a su madre durante sus 2 o 3 primeras semanas de vida. El pequeño tiene en el interior de las garras de los pulgares unos apéndices en forma de gancho,
que le permiten sujetarse firmemente al pelo de su madre. Y necesitan agarrarse bien, porque durante sus primeras semanas de vida, mamá los lleva a todas partes. Incluso sale a comer cada noche con su cría agarrada al vientre. Después de unas 3 semanas, el pequeño ya pesa demasiado para llevarlo de un lado a otro, y entonces su madre lo deja con otras crías en una guardería en el centro del campamento, mientras sale a comer por las noches. Lo destetará cuando tenga unas 12 semanas, y más o menos a la misma edad aprenderá a volar, pero permanecerá cerca de mamá durante 5 o 6 meses. Las hembras de zorro volador suelen tener una cría al año. Debido a la lentitud en el crecimiento de la población, esta especie es especialmente vulnerable a peligros ambientales como incendios, olas de calor y sequías, que pueden acabar con colonias enteras. También hay un elevado índice de mortalidad entre las crías durante el invierno, cuando tienen menos de un año, sobre todo cuando tienen que cubrir grandes distancias para encontrar alimento. Aprender a buscar fuentes estables de comida es vital para los jóvenes murciélagos. De lo contrario, puede costarles la vida. Las crías de la colonia de Musselbrook ya tienen unos 9 meses y se han independizado de sus madres. Han establecido su propia zona en la periferia de la colonia. Y funciona como un campo de entrenamiento para adolescentes. Aquí irán aprendiendo a pelearse por los mejores sitios y experimentarán por primera vez la realidad de la vida en una jerarquía social basada en el dominio. Estos grupos aprenden a trepar y a desplazarse entre las ramas, perfeccionan su técnica de vuelo y de aterrizaje, y aprenden a moverse en terrenos más complicados, como los juncales que crecen bajo los árboles. Con frecuencia, los zorros voladores establecen sus campamentos cerca de zonas con agua, como lagos o ríos. Se cree que la proximidad del agua puede ayudarles a encontrar el camino de vuelta a casa con mayor facilidad. Por otra parte, en las partes más septentrionales de Australia, los predadores acuáticos son una amenaza, sobre todo para las crías jóvenes e inexpertas. Los cocodrilos no dejan pasar la oportunidad de atrapar a cualquier zorro volador que se ponga a su alcance. Los murciélagos jóvenes tienen que mantenerse alerta. Los jóvenes dedican al aprendizaje de las habilidades básicas la primavera y el verano, antes de que bajen las temperaturas. Según se acercan el otoño y el invierno en marzo y abril, aún no son expertos aviadores, pero ya pueden volar.
Llega el momento de que la colonia entera se traslade a su campamento de invierno. Los murciélagos de la fruta, como estos zorros voladores, son especies que juegan un papel esencial en la ecología de los sistemas que habitan en todo el planeta. Sin estos pequeños aviadores peludos, la polinización y la dispersión de importantes especies de árboles y plantas se verían amenazadas. Tanto en el corazón de un parque urbano como en los bosques, estos mamíferos alados son vitales para el mantenimiento de la belleza y la diversidad de los paisajes de Australia, aunque sean algo ruidosos. La altura de su vuelo varía en función de la topografía del terreno, pero suelen volar a alturas de entre 30 y 80 metros y a una velocidad de entre 24 y 40 kilómetros por hora. Muchos murciélagos utilizan un sistema de radar orgánico llamado ecolocalización para detectar a los insectos y atraparlos. Pero los zorros voladores no cazan presas vivas, comen fruta, por lo que no utilizan la ecolocalización, utilizan la vista. Sus grandes ojos están especialmente adaptados para reconocer los colores en la oscuridad, y con la ayuda de su excelente olfato pueden identificar fácilmente los frutos y flores comestibles. Estos murciélagos han encontrado uno de sus alimentos favoritos, flores de eucalipto. El eucalipto es uno de los árboles más importantes y representativos de Australia. Existen cientos de especies distintas, muchas de ellas llamadas aquí árboles de la goma. Sus flores son ricas en néctar y a los zorros voladores les encantan. Pero no son los únicos animales que salen a comer cuando se ha puesto el sol. De hecho, los animales salvajes de Australia tienen una intensa vida nocturna. Los wombats y las zarigüeyas australianas son nocturnos, al igual que los cuocas, unos pequeños marsupiales. Todos ellos se alimentan principalmente de noche. Y los pingüinos azules se pasan el día pescando, de modo que dedican la noche a las relaciones sociales. Pero los zorros voladores utilizan la noche para engullir toda la comida posible. Tienen un sistema digestivo muy rápido, y en una sola noche pueden comer el equivalente a 2,5 veces su peso corporal. Es la única forma de obtener proteínas suficientes de la fruta que comen. Están bien adaptados para alimentarlos. Quizá intentan intimidarlos para hacerlos huir y apropiarse de los árboles.
Al cabo de un rato, las estridentes aves deciden seguir su camino, y por fin los zorros voladores pueden descansar un poco, después de unos cuantos empujones. En la colonia de Musselbrook, la bucólica tranquilidad es interrumpida por la llegada de un monstruo de metal. Aunque los zorros voladores han establecido aquí su campamento intencionadamente, el sonido del silbato del tren los sobresalta y alzan el vuelo en un arranque repentino de actividad diurna. Después tardan un rato en volver a relajarse. Al atardecer, los zorros voladores están despiertos e inquietos. Una vez más es casi la hora de abandonar el campamento y salir a buscar la cena. El sistema de anclaje de sus patas los ha mantenido firmemente sujetos a las ramas durante todo el día. Ahora llega el momento de liberar este potente agarre. Para soltarse de la rama tienen que batir las alas hasta alcanzar la posición horizontal. Deben su nombre a su largo hocico, que les da un aspecto zorruno. Pertenecen a una especie muy antigua. Se han encontrado fósiles de antepasados suyos fechados hace alrededor de 58 millones de años. Hay 4 especies de zorro volador en Australia, pero estos, los zorros voladores de cabeza gris, son los más numerosos. Tienen un característico collar anaranjado y, a diferencia de otros murciélagos de la fruta, están cubiertos de pelo hasta los pies. Con una envergadura de más de 1 metro, son los murciélagos de la fruta más grandes de Australia. A estos mamíferos, altamente sociables, les gusta vivir agolpados en grupos muy numerosos a lo largo de toda la costa este de Australia, desde los frescos bosques de Victoria en el sur hasta las extensiones tropicales de Queensland en el norte. Donde quiera que van, los murciélagos son increíblemente ruidosos. Los sonidos que emiten constituyen una compleja forma de comunicación. Se han registrado más de 30 sonidos distintos emitidos por zorros voladores de cabeza gris. Estos grandes grupos se desplazan de un lugar a otro a medida que sus árboles favoritos florecen y dan sus frutos. Son extremadamente adaptables y pueden vivir en lo más profundo de las selvas, en tierras de labranza e incluso al lado de los humanos. Esta colonia vive en un parque en el centro de un pueblo de Nueva Gales del Sur. Los zorros voladores son tan flexibles que se han adaptado al tráfico de coches que circulan por delante del lugar donde descansan y duermen, y no les asusta la cercanía de los humanos.
Para los zorros voladores, la llegada de la noche significa que es la hora de comer. Contribuyen a diseminar distintas especies de árboles y plantas. La mayoría de las especies de árboles se propagan produciendo polen y semillas que contienen su información genética. Dependen del viento, los insectos y otros animales para dispersarlas y garantizar así su supervivencia. La comida tarda entre 12 y 24 minutos en atravesar el aparato digestivo de un zorro volador. Cuando expulsan las semillas o el polen, a menudo se han trasladado ya a otra zona, dando a la planta la oportunidad de reproducirse en otro lugar. Llega el nuevo día al Centennial Park de Sídney. Y los zorros voladores regresan al lugar donde descansan durante el día, su campamento. El campamento es el centro de la vida de los zorros voladores. Es el lugar donde descansan después de comer, donde encuentran pareja, se reproducen, protegen a sus crías y discuten con sus vecinos. Dentro de cada zona geográfica suelen regresar siempre a los mismos campamentos, uno para el verano y otro para el invierno. Las hembras quedan preñadas durante el invierno y crían a sus pequeños en el campamento durante el verano, antes de volver a aparearse. En las tierras de cultivo del interior de Nueva Gales del Sur, 240 kilómetros al norte de Sídney y cerca de la localidad de Muswellbrook, hay una colonia aún mayor, de unos 40.000 individuos. A los zorros voladores les gusta vivir en campamentos absolutamente abarrotados, y Muswellbrook no es ninguna excepción. La colonia ocupa hasta el último árbol, enredadera o arbusto disponible. Pasan la mayor parte del día dormitando y descansando en los árboles. Pero dado que son una de las presas favoritas de aves de presa y pitones, tienen que permanecer siempre alerta y atentos a todo lo que ocurre a su alrededor. En el corazón de Sídney, el sueño de los zorros voladores de Centennial Park se ve interrumpido por unos visitantes aéreos. Un grupo de cacatúas negras empieza a describir círculos alrededor del campamento. Tienen aproximadamente el mismo tamaño que los zorros voladores y son igual de ruidosas. Las cacatúas parecen estar molestando deliberadamente a los murciélagos. Quizá intentan intimidarlos para hacerlos huir y apropiarse de los árboles.
Al cabo de un rato, las estridentes aves deciden seguir su camino y por fin los zorros voladores pueden descansar un poco, después de unos cuantos empujones. En la colonia de Musselbrook, la bucólica tranquilidad es interrumpida por la llegada de un monstruo de metal. Aunque los zorros voladores han establecido aquí su campamento intencionadamente, el sonido del silbato del tren los sobresalta y alzan el vuelo en un arranque repentino. Pero es vital para la supervivencia a largo plazo de la colonia que incluso él tenga éxito en la época de apareamiento. Aunque estas colonias son muy numerosas, los zorros voladores son una especie vulnerable. Cada año mueren miles de ellos por los disparos de los granjeros, en incendios o a causa de las sequías. De modo que este joven ardiente tiene que ser perseverante. Y finalmente encuentra a una hembra lo bastante interesada como para aparearse con él. La época de apareamiento es un periodo de gran actividad para los zorros voladores. Salen a comer cada noche y regresan al campamento durante el día para aparearse. Pero esta época termina con la llegada del invierno. Las hembras preñadas disfrutarán de una vida mucho más tranquila en el campamento durante los 6 próximos meses. Cuando el sol se eleva en el cielo, llega la hora de irse a dormir. Dada la inclinación de los murciélagos a vivir tan juntos, las horas de descanso son considerablemente ruidosas y movidas. Estas también son las horas en las que los murciélagos hacen sus necesidades. Y para ello tienen que ponerse cabeza arriba. La colonia se encuentra a unos 16 kilómetros del lugar donde estuvieron alimentándose anoche. Y el polen que transportan en el pelo y las semillas que contienen sus excrementos contribuyen a la dispersión de ciertas especies de árboles. Antes de irse a dormir, los zorros voladores tienen que hacer muchas cosas. No solo tienen que aterrizar. Las hembras paren durante el día, suspendidas boca abajo. La cría emerge cabeza abajo y la madre la recoge con sus alas. Poco después, empieza a alimentarse de una mama situada bajo el ala de su madre. Esta amamantará al pequeño al menos durante 6 semanas desde su nacimiento. Las crías todavía no pueden regular su temperatura corporal, por lo que es muy importante que se mantenga tan cerca de su madre como sea posible. Cuando hace demasiado frío, la madre envuelve al pequeño en sus alas.
y cuando hace demasiado calor, lo abanica suavemente con una de ellas. La cría estará estrechamente unida a su madre durante sus 2 o 3 primeras semanas de vida. El pequeño tiene en el interior de las garras de los pulgares unos apéndices en forma de gancho que le permiten sujetarse firmemente al pelo de su madre. Y necesitan agarrarse bien, porque durante sus primeras semanas de vida, mamá los lleva a todas partes. Incluso sale a comer cada noche con su cría agarrada al vientre. Después de unas 3 semanas, el pequeño ya pesa demasiado para llevarlo de un lado a otro, y entonces su madre lo deja con otras crías en una guardería en el centro del campamento, mientras sale a comer por las noches. Lo destetará cuando tenga unas 12 semanas, y más o menos a la misma edad aprenderá a volar, pero permanecerá cerca de mamá durante 5 o 6 meses. Las hembras de zorro volador suelen tener una cría al año. Debido a la lentitud en el crecimiento de la población, esta especie es especialmente vulnerable a peligros ambientales como incendios, olas de calor y sequías, que pueden acabar con colonias enteras. También hay un elevado índice de mortalidad entre las crías abarrotados, y Musselbrook no es ninguna excepción. La colonia ocupa hasta el último árbol, enredadera o arbusto disponible. Con los problemas de superpoblación del campamento, cada zorro volador que regresa a casa después de comer tiene que aterrizar en un espacio minúsculo. Pero con la envergadura de sus alas y la falta de espacio para maniobrar, el aterrizaje es complicado. Deben seleccionar visualmente el lugar, reducir la velocidad modificando el ángulo de sus alas como si fueran los alerones de un avión, y a continuación detenerse en el aire y ocupar su lugar. Los zorros voladores necesitan desarrollar sus habilidades aéreas. A menudo los individuos más jóvenes e inexpertos se estrellan contra ramas o arbustos y sufren daños en las alas. Las alas de los murciélagos están formadas por tejido vivo, de modo que las pequeñas perforaciones o desgarros se cierran solos, pero un agujero más grande puede comprometer su capacidad de volar y de alimentarse. Su maniobrabilidad se debe a la composición física de sus alas. Son translúcidas y están formadas por 2 capas de piel casi totalmente carente de pelo, que se extienden sobre una mano de 5 dedos. Entre las 2 láminas de piel hay una fina capa de tejido conectivo surcado por vasos sanguíneos, nervios y fibras de elastina. Para ser aerodinámicamente eficientes, los zorros voladores necesitan que sus alas sean lo bastante resistentes para no rasgarse durante el vuelo, y al mismo tiempo lo bastante flexibles para envolver su cuerpo cuando descansan.
Deben su nombre a su largo hocico, que les da un aspecto zorruno. Pertenecen a una especie muy antigua. Se han encontrado fósiles de antepasados suyos fechados hace alrededor de 58 millones de años. Hay 4 especies de zorro volador en Australia, pero estos, los zorros voladores de cabeza gris, son los más numerosos. Tienen un característico collar anaranjado y, a diferencia de otros murciélagos de la fruta, están cubiertos de pelo hasta los pies. Con una envergadura de más de 1 metro, son los murciélagos de la fruta más grandes de Australia. A estos mamíferos, altamente sociables, les gusta vivir agolpados en grupos muy numerosos a lo largo de toda la costa este de Australia, desde los frescos bosques de Victoria en el sur hasta las extensiones tropicales de Queensland en el norte. Donde quiera que van, los murciélagos son increíblemente ruidosos. Los sonidos que emiten constituyen una compleja forma de comunicación. Se han registrado más de 30 sonidos distintos emitidos por zorros voladores de cabeza gris. Estos grandes grupos se desplazan de un lugar a otro a medida que sus árboles favoritos florecen y dan sus frutos. Son extremadamente adaptables y pueden vivir en lo más profundo de las selvas, en tierras de labranza e incluso al lado de los humanos. Esta colonia vive en un parque en el centro de un pueblo de Nueva Gales del Sur. Los zorros voladores son tan flexibles que se han adaptado al tráfico de coches que circulan por delante del lugar donde descansan y duermen, y no les asusta la cercanía de los humanos. Para soltarse de la rama tienen que batir las alas hasta alcanzar la posición horizontal. Al eliminar el peso de las patas, estas se sueltan de la rama. Pero esta maniobra tiene su técnica, y al principio los pilotos inexpertos pueden tener problemas para soltar las ramas. La salida del campamento al caer la noche es un proceso mucho más complejo de lo que parece. La clave es saber esperar. Según el tipo de árboles que estén floreciendo o dando frutos, los zorros voladores pueden tener que volar hasta 40 kilómetros para encontrar comida. En teoría, los primeros en salir son los que podrán disfrutar de la comida más cercana, pero también corren un mayor riesgo de ser atacados por predadores como milanos o águilas. Al final, suelen ser adultos como estos, las hembras más débiles, los que parten primero. Son los más hambrientos y están más dispuestos a arriesgarse. Como los derechos de reproducción, el momento de la partida de los machos adultos está relacionado con su posición social. Durante la época de apareamiento, un zorro volador que tenga un harén no podrá abandonar su puesto hasta que la última de sus hembras haya alzado el vuelo, para evitar que en su ausencia se aparee con ellas otro macho de rango inferior. Los machos subordinados, si no están esperando para intentar copular con las hembras de un macho dominante, parten al mismo tiempo que las hembras adultas.
Pero antes o después, todos alzan el vuelo. A medida que se alargan los días y el invierno da paso a la primavera, las hembras se encuentran en su sexto mes de gestación y están a punto de tener a sus crías. Cuando se acerca el momento, las futuras madres se alejan de los machos. La época de cría coincide con la primavera australiana, de septiembre a noviembre. Las hembras paren durante el día, suspendidas boca abajo. La cría emerge cabeza abajo y la madre la recoge con sus alas. Poco después, empieza a alimentarse de una mama situada bajo el ala de su madre. Esta amamantará al pequeño al menos durante 6 semanas desde su nacimiento. Las crías todavía no pueden regular su temperatura corporal, por lo que es muy importante que se mantenga tan cerca de su madre como sea posible. Cuando hace demasiado frío, la madre envuelve al pequeño en sus alas. Y cuando hace demasiado calor, lo abanica suavemente con una de ellas. La cría estará estrechamente unida a su madre durante sus 2 o 3 primeras semanas de vida.